escuchen además acá en La Rioja. Diego Recalde, periodista, escritor, guionista, director de cine, director de documentales, buscador de personas y además uno de los soldados que está dando la famosa batalla cultural. Diego, Daniel Quintero desde Fénix La Rioja te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Daniel? Perdón que no pude en su momento atenderte porque estaba filmando, laburando en la tele, pero bueno, finalmente sucedió y saldamos la deuda. Sí, señor. Y antes de fin de año, antes de fin de año. Sos un crack, digo, porque le dijiste a Urias, que es el productor que ahora está de vacaciones, dijiste, mira, termino de filmar, estoy en plena proceso de grabación de un nuevo trabajo que ya nos contarás, pero ni bien me desocupo, aunque sea en el último programa, y cumpliste. Hoy es el último programa de Volvimos Peores, y acá estás, Diego. Gracias de nuevo. Por favor, gracias a vos, querido, por la paciencia. Diego, bueno, quien te escucha, quien te sigue, sabe que siempre has sido un dador de la batalla cultural, y cuando hablamos de la batalla cultural es tratar de contarle a las nuevas generaciones que hay una historia que el peronismo y sus misceláneos nos contó de manera distinta, ¿no? Que nos mintieron durante mucho tiempo. La primera parte de la pregunta, Diego, es, si vos notás, yo tengo 51 años, y noto que, y capaz que vos me decís, no, mirá, mientras vos estabas boludeando, yo sí estaba dando la batalla cultural, tengo la sensación de que estuvimos cortos, de que no la vimos a tiempo, de que dejamos pasar demasiados años, y que a la narrativa la tomaron ellos definitivamente. ¿Estoy equivocado yo o todavía tenemos tiempo de revertir esto? Siendo que vos uno de los que la está dando, ¿no? a la lucha. Mira, yo empecé con esto hace mucho porque soy antiperonista hace 3 generaciones. Mi viejo era antiperonista, mi abuelo era antiperonista, y yo, cuando quise enamorarme, me fue imposible por la información que tenía en la cabeza, por lo que me habían contado, y porque me pasó algo todavía que hizo imposible que ese romance alguna vez sucediera, y es haber ido a las hemerotecas a leer diarios viejos. A partir de ahí se cortó toda posibilidad. Eso lo vengo haciendo hace, por lo menos, te diría, desde el 2010, 2009, o sea, es decir, casi 15 años. De hecho, ahora saco un libro que publico en marzo, y lo presento en la Feria del Libro en abril, donde sintetizo esos 15 años de búsqueda de diarios viejos y fallos judiciales que me sirvieron para demostrar científicamente que el peronismo es una ficción nociva basada en hechos irreales. Por eso hizo tanto daño, porque lejos de ser el partido político al que le preocuparon los derechos humanos, fue quien más los violó, fue quien inventó la táctica de las desapariciones, de los centros clandestinos de detención y tortura, y el robo de bebés, eso por un lado, y quien peor manejó la economía a lo largo de la historia, fue quien más veces devaluó la moneda, al punto tal que basta solamente mirar la cotización del dólar entre el 46 y el 55, entre el 73 y el 76, si querés también entre el 89 y el 90, 91, pero sí, sobre todo entre el 2002 y el 2015, y después entre el 2019 y el 2023. Eso te cuenta que fue el partido que más veces devaluó la moneda. Hay que recordarle al que está del otro lado que cuando vos devaluás la moneda, fruto de emitir, haces que la gente gane cada vez menos y que los jubilados cobren cada vez menos. Pues bien, derribados estos dos mitos, sí, eso es imposible enamorarme de un partido político que viene a contarme que sabe de economía y que está preocupado por los derechos humanos. Diego, para ahí un poquito. ¿Por qué decís que vos en un momento trataste de enamorarte? Pues yo te cuento mi caso. Yo también no soy de cuna antiperonista. De hecho, mi viejo era muy peronista. Después creo que yo lo terminé transformando a él. Pero recuerdo haber ido de la mano de mi viejo en el 83 a votar a Luder. No me jodas. Mi viejo votó a Luder y a, ¿cómo se llamaba? El compañero de fórmula de Olindo Vittel, claro. Y estuvo a punto de votar a Luder Macera, porque la fórmula que proponía Isabel era Luder Macera, pero es harina de otro costal. Continuemos. Pero cuando vine a La Rioja, esto fue en Buenos Aires, te soy sincero, laburé para el peronismo. Laburé un tiempo, 20 años, 20 y pico de años, andaba con un candidato a intendente, laburando. Y de estar adentro, me empecé a dar cuenta de cosas que vos descubriste en la hemeroteca, ¿me entendés? Clarísimo. Entonces dije, esto no es lo que ellos nos pintan, la justicia social, la mano en coche, y me alejé definitivamente. Y hoy soy un antiperonista, hoy, ¿no? Sí, claro, me doy cuenta, si no, no me estaría llamando. Obviamente. Mirá,
es interesante lo que vos señalás. Yo venía estudiando esto muy secretamente, pero insisto, ya estaba el germen, ¿no? Eso lo reconozco, basado en hechos reales. Mi abuelo estuvo preso 2 veces por Perón. Y como me dijo mi tía Nérida alguna vez, estuvo en la penitenciaría, en el sótano, y dejó ahí la frase sin cerrar, porque sabía que no podía contarle a un chico las atrocidades que le habían hecho. Ahora bien, fuera de estos datos, donde también recuerdo a mi viejo huyendo del peronismo porque si no desaparecía en el año 75, y también a mi vieja a punto de desaparecer porque vino un falcón verde del peronismo a buscarla. Fuera de estos datos que hizo, que sin duda me volviera un antiperonista furioso, nos salvaron la vida las redes, y en especial Elon Musk. ¿Por qué? Porque logró que hoy por hoy la información circule sin ser censurada. Y esto que venía haciendo yo junto a un montón de personas, de publicar fallos judiciales, recortes de diario, hizo que el peronismo se quedara sin poder, porque no pudieron recurrir a ese artilugio que tanto caracterizó al peronismo, que era la censura. Claro. Hoy la censura está terminada, no tiene forma de suceder. Por eso quisieron controlar las redes, porque se dieron cuenta que por ahí estaban perdiendo la batalla cultural. Porque ya no era un par de loquitos como por ejemplo, no sé, Hugo Gambini publicando libros, o Fernando Iglesias, sí, Fernando Iglesias sumó también ese tren hermoso del antiperonismo con mucho dato. Sí. Ya empezamos a hacer varios que salimos a atacarlos con mucha información. Y a partir de ahí se vieron completamente debilitados. Twitter, hoy X, es la kriptonita de ese superhéroe que en realidad no vuela, repta. Ahora, ¿por qué tuvieron tan...? Porque, a ver, no lo podemos negar, Diego, tuvieron éxito, porque la pucha, del otro día hacíamos la cuenta, ¿no? Acá en la provincia de La Rioja, entonces, te estamos llamando de La Rioja, no sé si conoces La Rioja. Sí, conozco La Rioja. Conoces, bueno. Acá hace 40 años que gobierna el mismo partido. Sí. A nivel nacional, de los 40 y pico de democracia, gobernaron casi 30 ellos, ¿no? Si sumás Menem, más Cristina, más Néstor, más Alberto. ¿Cómo lograron ellos mantenerse tanto tiempo? Si cuando después los cuantificás son menos, ¿cómo lograron asentar su narrativa? Bueno, basado en varias cosas. La primera, la emisión monetaria, que te hacen creer que tenés plata en el bolsillo, que en eso Perón ya te lo había dicho. Siempre él decía, miren muchachos que los precios van por el ascensor y los salarios por las escaleras. Sí. Ergo te estaba contando que cuando emitían, porque Perón fue el que empezó a emitir a gran escala, vos ganabas cada vez menos. Pero bueno, muy pocos se dieron cuenta, eso lo denunciaba el Sogaray. Tuvo que llegar Milei para que todos tomemos conciencia de que efectivamente la emisión hace que vos ganes cada día menos. Y en segundo lugar, el empleo prebendario, es decir, el empleo en el Estado, porque es una nueva forma de esclavitud. En vez de cadenas, lo que hacían era colocarte planta permanente o planta transitoria, que es lo mismo, y después, una vez que te tenían ahí adentro, eras su esclavo para siempre. No podías rebelarte porque si no perdías el trabajo. Eso hizo que el peronismo se terminara convirtiendo en un movimiento exitoso. Lo que pasa es que ahora ya sabemos el truco. Y ahora se va a venir con la ley bases, espero que sea así, un achicamiento sustancial del Estado, porque este Estado parasitario, deficitario, bobo y corrupto hizo que la Argentina sea cada vez más pobre y que tengamos en el mes de octubre del 2023 7 chicos pobres de cada 10, porque eso fue lo que dejaron Cristina, Sergio y Alberto. Entonces, ahora que lo sabemos, y la tienen difícil, se terminó esa ficción nociva, ya no se sostiene más. Y ahora se viene un cambio radical donde quien por primera vez va a tener que ponerse los pantalones largos después de por ahí haber estado 20 años en un empleo sin hacer demasiado y cobrando un sueldo, va a ser el empleado estatal. Le toca a él hacer el sacrificio. Ese sacrificio que toda la vida nos tocó a nosotros los privados, ahora le toca a él. Bueno, pues bien, es hora de que pongan el hombro ellos. Vivieron muy cómodamente gracias al saqueo y gracias al haber estrangulado a impuestos al sector privado. Es hora de que del otro lado les que también ponerse los pantalones largos y empezar a sufrir un poco, porque hasta ahora venían pasando muy bien gracias al peronismo. Se terminó el paradigma de la patria subsidiada, porque está quebrado el Estado. Nació un nuevo paradigma, que obviamente va a crecer con dolor, desde luego, claro, pero yo creo que es el que nos va a salvar como país.
Diego, vos recién hablabas de la censura y elogiabas la llegada de Elon Musk a X, antes Twitter, porque claro, antes tenía mucha limitación. ¿Te enoja cuando algunos, incluso gente inteligente, como María Eugenia Talerico, que me dolió leerlo, habla de censura a Longobardi, cuando todos sabemos que no es censura, que lo sacaron porque no lo escuchaba nadie? ¿Te jode que se use tan livianamente la palabra censura? Vos que mismo estabas diciendo, antes sí había censura de verdad. Sí, porque no tenías cómo defenderte, ahora tenés cómo defenderte, redes sociales, te abrís un canal de YouTube. Claro. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, te lo hago más breve. Yo que sabía que no podía poner un pie en el Inca, en un momento aproveché una confusión, pero de mis 60 experiencias artísticas, solamente 3 veces a mí me ayudó el Estado. Pues bien, nada. Básicamente vengo del sector privado, que es el que hace posible que el Estado exista. Ahora bien, yo sabía que no podía asomar la cabeza, tampoco tenía la intención, ¿no? En los organismos estatales que se dedican a apoyar a la cultura, porque me la iban a cortar. Pero tenía cómo defenderme. Diego, discúlpame. Películas por afuera, muchachos, déjense de hinchar las pelotas. Se hace cine por afuera. Claro. Y ahora todavía es más fácil. Ergo, esto de denunciar censura es una gran mentira, porque vos tenés posibilidades de expresarte hoy por hoy. Hoy nada detiene tu mensaje. Hoy podés manifestarte donde quieras. Por eso es ridículo y hasta te diría de un cinismo pavoroso lo de Marcelo Longobardi. Porque en realidad obedece a que simplemente dejó de ser el número 1 y es uno más y no se la banca. Yo creo que en cualquier momento va a salir, ¿viste? Así como existe la taza lágrimas de zurdo, sí. Va a salir la taza lágrimas de longo. Se viene la taza lágrimas de longo. Está buena porque esa. Y no se la banca, no se bancó quedar afuera del juego, pero hay que entender que no es que uno es número 1 para siempre. Salvo que quiera hacer renacer el mito de la Llorona en Argentina, ¿no? Y en vez de la Llorona sea el mito de la Longona, porque anda llorando por los canales denunciando algo que no es cierto, porque él hoy puede ir a cualquier lugar a decir lo que piensa. Antes no se podía, ahora sí se puede. Diego, recién hablabas del Inca, de los lugares donde se hace cine, arte y demás. ¿Está todo tan cooptado o estaba todo tan cooptado? Sí. Sigue. Ahora ya no, porque le encontraron la vuelta y nadie quiere pedir plata al Inca porque tiene que poner de verdad el otro 50%. Pero fuera de este detalle, el Estado está en manos del peronismo. ¿Quién maneja el Estado? ATE y UPCN, fin. Está todo dicho. Lo maneja el peronismo, maneja las cajas. Lo que hay que hacer es quitarle las cajas, no para tenerlas nosotros, sino para que no las tenga nadie. La cultura no tiene que ser subvencionada por el Estado. Hay que desimpuestar a la gente. No puede ser que un tipo que se levanta a las 6 de la mañana tenga que estar financiando algo que ni siquiera va a haber. Cada uno tiene que hacerse cargo de su negocio, porque no es que nosotros somos mejores que ese tipo que se levanta a las 6 de la mañana. Porque si no estaríamos enfermos de importancia, si yo voy a decirte semejante barbaridad. Entonces llegó el momento de poner el lomo todos y cada uno atender su propio negocio, como sea, a lo que fuera. ¿Por qué? Porque además tenemos la ventaja de que nacimos, digo, para aquellos que conocimos la fama, ¿no? en este siglo, ¿no? En el mejor de los momentos de la historia de la humanidad, donde la tecnología abarató todo y todos podemos hacer lo que nos propongamos hacer. Hoy cualquiera puede hacer una película, antes era imposible. De hecho, estás terminando, ¿no? Una nueva producción. 5. Sí, 2 ficciones y 3 documentales. Una ficción la tengo terminada de filmar, los 2 documentales también, solamente me falta que, bueno, le hagan el monumento a Tangalanga porque quiero que terminen así con el monumento en la calle Corrientes, pero ya conseguí el dinero para empezar a hacerlo. Y después estoy haciendo un documental más sobre Macera, que me tiene muy entusiasmado, y además una ficción que me quedan 2 días de rodaje en el mes de marzo. Diego, ¿querés contarle a la audiencia de Fénix acá en La Rioja, que es mucha, créeme, te está escuchando casi todo el norte argentino? Sí. En 2 líneas, ¿quién fue Macera? ¿Qué fue Macera? Porque vos fíjate, vos recién hablabas y volviendo al tema de las mentiras que instaló el peronismo. Yo tenía un amigo acá en La Rioja, pues ya no somos amigos, que estuvo a punto de convencerme, como decía vos, estuve a punto de enamorarme del lado oscuro, si me permitís. Sí. Hasta que un día me cuenta, no voy a dar nombre porque no viene al caso, me dice, a mi viejo, qué sé yo, del Partido Comunista, se lo llevan en el 72, me dice. Y a mí algo digo, ¿cómo en el 72? ¿No me decís que en el 76 empezó el golpe? Y me dice, sí, pero a mi viejo se lo llevó el peronismo, tal cual decías vos, en el 72. ¿Sabés no, tiene que ser el 73 entonces, porque el 72 todavía estaba la NUCE. 73, ponele, 74, ponele, 2 años antes. Sí, tiene que ser 73, 74, sí, tranquilamente, porque empiezan las desapariciones. En el 73, la primera a desaparecer es una chica llamada Viviana,
Irene Ringach, que desapareció a los 17 años, 10 días antes de la masacre de Ezeiza. Es decir, que esa masacre que viene a fundar en Argentina el nacimiento de algo hasta en ese momento inédito, el terrorismo de Estado, porque es la primera vez que el Estado se hace cargo, que sale a reprimir por fuera del Estado e impide a las fuerzas estatales a que actúen de un modo legal. Eso pasó el 20 de junio del 73, algo que nunca había pasado en un gobierno democrático. Bueno, la cuestión es que el dato que me daba este amigo, como te digo, no cerraba con el 76, era mucho antes. Claro. Pero escucha, Diego, este amigo hoy trabaja para el partido que se llevó al padre. Y bueno, sí, el síndrome de Estocolmo, que en realidad es el síndrome de... O sea, la violencia, Diego, la violencia política en Argentina no empezó en el 76, queda claro. No, la inició el peronismo. La táctica, como te dije al principio, de desaparición de personas y el robo de bebés, lo inventa el peronismo, lo inventa Perón, y luego lo continúa Isabel, y luego Videla, y luego el peronista Macera, que también hay que agregar que a Videla y a Macera los nombra Perón. Perón nombra a Videla jefe del Estado Mayor del Arma, un 26 de diciembre del 73, y a Videla como jefe de la Armada, siendo contraalmirante, lo cual es un contrasentido, te diría, extraordinario para la historia de los ascensos, un 6 de diciembre de 1973. ¿Por qué lo nombra Macera? Porque era peronista, era de la PDUE, se juntaban a tomar tragos los fines de semana, aperitivos con empanaditas, y además porque Perón veía en Macera a su sucesor, más allá de que se había confundido de tren y siempre le hacía... Macera quería ser presidente electo, Diego, quería ser un presidente. Claro, de hecho, por eso Isabel lo propone como compañero de fórmula de Luder, algo que le molestó muchísimo a Vittel porque quedaba fuera de juego. Pero Isabel, cuando pierde el peronismo en el 83, les dice, vieron, yo tenía razón, tenían que haberse aliado con Macera. Pero a su vez Macera va preso y no logra ser el vice de Luder porque Isabel tarda en nombrarlo. Por eso Macera va a España y le dice, loca, nombrame porque me está buscando el juez Albi, que tiene apoyo de cierta parte del peronismo, para meterme adentro y de esa forma yo no sea el vice de Luder. O sea, Macera estaba loco por ser el nuevo Perón. Exactamente, pero además fue socio en el exterminio. Era uno de los protegidos de Perón. ¿De qué estamos hablando? Era peronista, había armado su propio partido peronista y en la ESMA había generado una suerte de centro de recuperación donde pasaban por ahí aquellos que podían formar parte de su partido porque habían entendido que Perón, y ahora él era el gran líder, entonces ya no iban a salir a tomar los fierros para salir a matar a Perón. Le digo para alguno que está escuchando, además de cineasta, periodista, de todo, Diego es historiador, o sea, de lo que habla sabe. Diego, Diego, esta última pregunta nada tiene que ver con esta parte, pero te la tengo que hacer porque es una deuda con un amigo. Dale, Dani, haz la que quieras. Y tiene que ver con las víctimas del doctor Tangalanga. Tengo un amigo que se llama Osvaldo Aguad, es enfermo. Por él te conocí a vos, que queda fea la frase. En los famosos cassettes de Tangalanga, bueno, conocí a Tangalanga. Y ahora vi los documentales que hiciste sobre las víctimas. Les recomiendo a la gente escuchen a Tangalanga o vean los documentales de Diego, víctimas de Tangalanga. Diego Recalde se tomó el laburo de buscar a cada uno de los que llamaba el doctor Tangalanga, que era un genio. Una sola pregunta, Diego, porque vi el documental, que me pareció una genialidad y hasta una clase de periodismo. ¿Te decepcionaste cuando descubriste que el del gimnasio era joda? ¿Que él estaba armado? No, y te voy a decir por qué. ¿En serio me decís que no te defraudaste? ¿En serio? Te voy a decir por qué. Mirá, a mí la época que me atravesó fueron los 80, principios de los 90. La época clandestina. Claro. La época en vivo a mí mucho no me interesó porque cuando él salió a mostrarse, para mí perdió la magia. Entonces yo me quedé en esa etapa, pero a su vez entendía que había miles de fanáticos que lo habían conocido en esa época y reclamaban también conocer a las víctimas del otro lado, que estaban del otro lado del teléfono, que era de la época de los llamados en vivo o desde la rock and pop. Entonces, ¿qué hice? Para hacer un documental que no estuviera basado solamente en mi necesidad, aunque en la primera y segunda parte hay algo de eso, básicamente salí a buscar a las víctimas que más me interesaban, salí a buscar también a las víctimas que a ellos los habían marcado. Y de esa manera, bueno, abrí más el juego. Pero por eso no me desilusionó, porque yo en ese sentido no me interesaba si estaba o no arreglado. Suponía que había llamados arreglados porque es la única forma de sostener un show en vivo. Claro. Sí. A él lo que le pasaba es que le reconocían la voz y le cortaba. Con lo cual es lógico que existieran los llamados arreglados. Es más, a mí me pasó algo que al fan no le había pasado originariamente, pero que después lo tomó, no todos, pero algunos
algunos de ellos tomaron esto que yo salía a decir en las películas. Yo al fanático le agradezco el haberse hecho pasar por víctima porque permitieron que el doctor siguiera brillando. Claro que sí. Porque ya estaba viejito y encima le cortaban el teléfono. Entonces, al haberse hecho pasar por víctimas, hicieron que la magia continuara. Hubo una especie de... No los veo como estafadores, los veo como tipos que se sacrificaron por el doctor para que siguiera siendo ese líder luminoso que fue en los años 80. Había una suerte de nobleza en esa... Exacto, no tengo dudas, pero lo hicieron gratis. Lo hicieron gratis. Está bien, Diego. Eso es muchísimo. ¿Entendés? Sí, señor. Lo hicieron gratis. Listo. Diego, vale oro lo que hicieron. Diego, muchísimas gracias por atendernos y a ver si el año que viene hablamos más seguido, porque la verdad que es un placer. Lo mismo digo, Daniel, un placer, vamos a hablar claro que sí más seguido y gracias por la paciencia que me tuviste este año. Por favor, Diego, gracias por atendernos, enorme, felicidades. Abrazo enorme, querido. Diego Recalde, reitero, cineasta, escritor, director, produjo 8 largometrajes, Sidra TVs, Habano y Cigarrillo, El Periodista, Tenemos un Problema, Ernesto, Víctimas de Tangalanga 1, 2 y 3, que son espectaculares. Trabajó como guionista, escucha, de Roberto Petinato, fue guionista de Sebastián Borenstein, de Andy Kuznetsov, de Pedro Saborido, de programas como Delicatessen, Televisión Registrada, Calle de Quincay y Duro de Domar. No, es un grosso. Trabajó con Scioli, Pergolini, Roberto Petinato, estuvo en La Razón, La Nación, Perfil. Tiene aspecto de científico loco, pero es un genio. A ver. Una eminencia. Sí. ¿Cómo? Una eminencia. Una eminencia. Exactamente. Vendría a ser como el profe de Volver al Futuro. Es como el doctor Emmett Brown, una cosa así. Le voy a decir la próxima vez. ¿Qué tiene antes de ir a la pausa? Y entre lo destacado a nivel local, bueno, los bancos no abrirán mañana 24, 25 y 31 de